Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Vamos a comenzar. Bueno, por todos estos conflictos vamos a el día de hoy dar dos teóricas. Vamos a comenzar con el síndrome coronario agudo. Luego vamos a tener el tema de fiebre reumática. Y el día de mañana vamos a dar la parte del síndrome coronario crónico. ¿Ya? Bueno, mientras esté esta situación, las teóricas se van a realizar de manera virtual. Y con su representante, como el día hicimos con su compañero, vamos a coordinar el horario y mediante él les voy a pasar el link. ¿Ya? Entonces, ¿pueden ver la presentación y escucharme? Sí, doctor. Ya, gracias. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a ver un tema que es fundamental. Ya. Entonces, recuerden que el síndrome coronario agudo es una entidad demasiado prevalente y que es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial y que además suele ser un muestra una gran prevalencia no solo a nivel mundial, sino también aquí en Bolivia. El problema fundamental en la parte de Bolivia es que el diagnóstico está subdiagnosticado. Y vamos por algo que es sumamente importante. O sea, todos ustedes incluso probablemente ustedes a su corta edad, han debido tener un dolor en el pecho y por los antecedentes, por el conocimiento que van a tener ahora de que el paciente puede fallecer, todos tenemos un gran temor cuando nos duele el pecho. Pero vamos por la primera concepción. Primero tienen que saber que el corazón sí duele. Cuando ustedes, porque algún momento se pensó o se informó que el corazón no dolía, en realidad esto está mal. Lastimosamente, cada parte del corazón duele. Entonces vamos a hablar que cuando hablamos de un dolor de origen cardíaco puede tener distintos orígenes. Un dolor pericárdico es un dolor relacionado con el corazón, pero que no es un infarto. ¿Ya? También las inflamaciones, como en el caso de la miocarditis, en algunos casos con pacientes con enfermedad de Chagas, las valvulopatías, la hipertensión arterial pulmonar, la hipertensión arterial sistémica, la enfermedad coronaria se traduce con dolor de pecho. Entonces, cada parte del corazón tiene una característica fundamental y el problema en relación al dolor de origen cardiovascular es que probablemente puede llevar a la mortalidad. Pero cuando hablamos de angina de pecho, estamos hablando de un dolor originado a nivel del músculo cardíaco, producido por un desbalance entre el aporte y la demanda, y que este periodo puede progresar o puede ser transitorio. Recuerden que en este punto también lleva mucha confusión, o sea, ustedes pueden tener episodios de angina, pero no es un síndrome coronario agudo. Hablamos cuando la obstrucción de la arteria coronaria genera o progresa a una lesión, una necrosis, ese es el síndrome coronario agudo. La angina de pecho, incluso probablemente ustedes la han sentido. Recuerden que cuando hablamos de este desbalance, se puede producir por distintos mecanismos y no siempre es un fenómeno que se puede presentar de nuevo. Algunos de ustedes probablemente han tenido un vasoespasmo, han tenido un dolor coronario o una inflamación. Muchos de ustedes alguna vez han tenido una pericarditis, una miocarditis tal vez. Y es un dolor que después de esa fase inflamatoria cede.
¿ya? Y entonces el dolor torácico, cualquier componente de la caja torácica. Lastimosamente, cuando uno tiene el dolor en el pecho, piensa lo primero en el corazón, ¿ya? Que en realidad es lo que en la parte médica debemos descartar, tanto con la clínica, con los electrocardiogramas y con las enzimas cardíacas, ¿ya? Si ustedes tienen un dolor torácico, deben hacer una evaluación y evaluar si la probabilidad de este paciente es coronario o no. Ya. Entonces, la cardiopatía isquémica se puede transformar de tanto aguda como crónica. O sea, pueden tener ustedes necesidad de oxígeno en el músculo cardíaco de manera variable. Entonces, aquí ya vamos a ver un ejemplo en relación al protagonista. Cuando hablamos de isquemia, el protagonista son las arterias coronarias. Cuando hablamos de las arterias coronarias, recuerden que no solo son tubos de conductancia, sino que tienen un endotelio, que tienen una capacidad tanto vasomotora como vasodilatadora, y que también el objetivo es satisfacer unas necesidades. O sea, es decir, que pueden ustedes tener arterias coronarias limpias, incluso en buen estado de funcionamiento, pero generar un desequilibrio, en este caso por arritmias, por una gran demanda de oxígeno a nivel del músculo cardíaco y generar un desbalance. ¿Ya? Entonces, las arterias coronarias son parte de todo este espectro, pero son las principalmente citadas y protagonistas en esta enfermedad. Entonces, vamos acá por algo que es muy frecuente, que es la disfunción endotelial y la formación de la placa de ateroma. Ahora, esta formación de la placa de ateroma es variable. Por eso, ustedes, cuando tengan un dolor torácico, puede ser el primer episodio o puede ser el número, una cantidad indeterminada de dolores torácicos que han sentido. Por eso es siempre importante preguntar si es la primera vez o si ya ha tenido algún dolor torácico. Lamentablemente, si bien eso nos ayuda para el diagnóstico y para evaluar más o menos la cronicidad de la enfermedad, recuerden que una placa, por más minúscula que sea, si esta placa se erosiona y libera su contenido dentro de la luz del vaso, genera un efecto inflamatorio y genera la obstrucción. Recuerden que la primera causa, el infarto tipo 1, está relacionada con la obstrucción del vaso coronario, parte por el ateroma y parte por el trombo. Por eso el infarto tipo 1 es aterotrombótico, ¿ya? Y el trombo puede generar una obstrucción total o parcial. Y eso ya vamos a ver después, que vamos a dividirlo en la angina inestable y el síndrome coronario sin elevación del segmento ST y con elevación del segmento ST. Pero esta obstrucción va a generar un desbalance y va a generar un infarto. Vamos por el infarto tipo 2. Aquí, como les decía, que esto ustedes lo pueden tener. Esto es lo que antes se denominaba la angina de Prince-Metal, que ahora es la angina variante, que se puede producir por una disfunción endotelial o un vasoespasmo. Que la característica en esta angina variante es que no va a ser reproducible, no hay lesión coronaria, se presenta más frecuentemente en varones y puede producirse en varios periodos y en algunos casos, no es muy frecuente, pueden incluso hasta desencadenar un cuadro de síndrome coronario agudo, ¿ya? Pero generalmente el vasoespasmo suele ser algo transitorio y que sí genera dolores y que, como les decía, probablemente incluso alguno de ustedes ha tenido, pero que no requiere mucha evaluación a menos de que sea demasiado frecuente
y necesite medicación, principalmente en este vasoespasmo se utilizan los calcioantagonistas como el diltiazem. También es importante ver que cuando el aporte no es suficiente para la necesidad, aquí puede presentarse con enfermedad coronaria aterosclerótica o sin enfermedad coronaria aterosclerótica, y el ejemplo más claro es una taquicardia. Recuerden que los determinantes del consumo miocárdico están relacionados a la contracción miocárdica, a la frecuencia cardíaca, a la presión arterial y al llenado ventricular. Uno de los mecanismos que más fácilmente se altera con relación a las arritmias son las taquiarritmias, tanto la ventricular como la taquicardia supraventricular o cualquier taquicardia persistente que genere un desbalance entre el aporte, ¿ya? Entonces, ese es el infarto tipo 2, tanto el A como el B. Y también puede ser el desequilibrio, el C, solo por la demanda, como les decía, en un caso de una taquicardia o algún consumo exagerado de oxígeno que esté demandando el músculo, que puede ser en un cuadro séptico o en un cuadro agudo. Ya. Entonces, y en relación a la oferta, la conductancia, vamos a hablar sobre las coronarias, que tengan una buena vasodilatación y que estén permeables. En relación a la fisiopatología, este aumento en la demanda va a producir desbalances y puede ocasionar la angina inestable, el infarto miocardio sin elevación del segmento ST y con elevación del segmento ST. Cuando hablamos que la obstrucción es subtotal, menos del 100%, es una elevación del segmento ST y puede ser incluso producido por un embolismo o pequeños infartos, ¿ya? Ahora, recuerden que como hablamos de las arterias coronarias, recuerden que en este caso de las enfermedades coronarias, el diagnóstico va a requerir una evaluación que puede ser anatómica o funcional de las arterias coronarias. Todo lo que estamos evaluando durante el paciente va a ser las escalas de probabilidad. ¿Ya? Porque de entrada, las posibilidades ante una clínica sugerente cambios en el electrocardiograma aumentan. ¿Ya? Entonces vamos a ver que la inflamación, la disfunción endotelial, el óxido nítrico, la adrenomodulina, la endotulina 1, las prostaglandinas, las moléculas de adhesión, tanto las ICAM como las BECAM, las proteínas quimiotácticas, las interleucinas, la proteína C reactiva, el incremento en la apoptosis, los factores tisular, generan una inflamación, generan una agregación plaquetaria, generan la producción de la fibrina y el crecimiento de la placa, generando el cuadro coronario agudo. Entonces, como vemos acá, vamos a tener una imagen de un infarto no oclusivo y un infarto oclusivo, ¿ya? Entonces, como todo, nunca es 100%, o sea, pueden tener ustedes una obstrucción total y que no eleve el segmento ST, pero por lo menos va a generar algún cambio a nivel electrocardiográfico o a nivel de las troponías cardíacas. Por eso recuerden que siempre se necesitan los 3 parámetros y el diagnóstico definitivo se puede realizar mediante anatomía patológica o la coronariografía. ¿Ya? También antes se decía que la no elevación del segmento ST no producía onda Q y por eso se denominaba infarto no Q, pero ese término ya no se utiliza, no es porque no sea preciso, sino como les comentaba, esta característica
se presentaba tanto en los que dejaban onda Q y los que no dejaban onda Q. Entonces, no se ha vuelto tan certera, pero es un parámetro interesante para recordar que cuando se eleva el segmento ST, la afectación es transmural. ¿Ya? Y cuando existe una afectación del no ST, es endocardio. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hablar de los cambios y vamos a hablar sobre la clínica. Ya. Entonces, aquí vamos a ver que el dolor torácico, la descripción clásica, ya fue descrita desde 1768. Recuerden, esta es la importancia de la clínica. O sea, ustedes recuerden que por una semiología, recuerden que en esta época no había ni electrocardiogramas ni enzimas cardíacas, pero la clínica siempre es un parámetro que vamos a utilizar de referencia y de aproximación diagnóstica. Ahora, aquí, si se fijan en la descripción, es una parte interesante que después una persona de presentar una opresión en el pecho caía o fallecía. Eso nos denota que los cuadros coronarios agudos pueden tener mortalidad. Pero ahora con el avance de la ciencia, no siempre esperen que un síndrome coronario agudo fallezca de manera inmediata. Actualmente, la identificación de un dolor torácico y el tratamiento tenemos un periodo de ventana de hasta 12 horas. Entonces, recuerden que si bien la forma de presentación puede ser aguda y tener una muerte súbita, no se presenta esto en todos los casos y tenemos el tiempo suficiente para hacer tanto el diagnóstico como el tratamiento. Entonces, es un motivo frecuente de consulta y como les decía, como la mortalidad asociada a las enfermedades coronarias es muy alta, toda persona que sufre un dolor de pecho tiene la sospecha de ser coronario. Pero recordamos nuevamente que la clínica nos ayuda y que actualmente con el electrocardiograma y las enzimas, la posibilidad diagnóstica se ha incrementado. Ahora, lamentablemente, no existe o no en todos los algoritmos existe un porcentaje del 100% de efectividad. O sea, es decir, es muy probable que ustedes vean un paciente con dolor torácico, lo evalúen, le hagan todos los pasos que tienen que hacer y en algún momento se estén equivocando en un infarto. ¿Ya? Recuerden que esto especialmente en los hospitales de gran atención y de gran demanda, suele existir esa posibilidad y que está descrito estadísticamente. ¿Ya? Entonces, siempre es importante que si las probabilidades son intermedias o altas, a pesar que el paciente tiene la indicación de alta, sea referido a consulta de cardiología para complementar el examen, porque la prevalencia de esa angina, que puede ser el episodio que está anunciando el infarto, se repita de manera posterior. Entonces, la evaluación de estas escalas, que lo vamos a evaluar también mañana, nos ayudan a dar un alta con mayor seguridad y en lo posible hacer una rápida diferenciación, puesto que mientras más precozmente se realiza el tratamiento, existe un mejor beneficio para el paciente. Mientras más se tarde en diagnosticar y tratar el cuadro, incluso muchas veces el infarto se establece y el daño ya está realizado y el tratamiento solo es para prevenir nuevos eventos. En relación al dolor torácico, como les comentaba, es amplio. Se puede producir por la isquemia, por el dolor esofágico, un dolor pericárdico, una disección aórtica, embolio pulmonar, puede ser por el mediastino, puede ser por un dolor articular, puede ser musculoesquelético, costocondritis, puede ser artrósico a nivel cervical, puede ser incluso psicógeno. Recuerden que muchas veces
Puede ser incluso por artrosis, psicógeno, pleuropulmonar, neumonía, a nivel de la pared torácica, isquémico, un embolio pulmonar. Entonces, también puede ser de causa gastrointestinal, por pancreatitis, dolor de vía biliar, pleuro diafragmático, distensión abdominal, vía hepática, vía biliar, neumonías, miositis, herpes zóster. Y también en algunos casos se debe tratar de evaluar con una radiografía de tórax. Recuerden que la causa de mortalidad a nivel cardiovascular también se produce por la embolia pulmonar y por el aneurisma y la disección aórtica. Y aquí vamos con la parte del triaje. Recuerden que el triaje es una medida que ya se optó. Que ya se optó desde la Segunda Guerra Mundial, es donde el mayor beneficio médico se daba en la atención pronta de los casos más severos y que los casos más leves podían esperar. Si bien todo paciente requiere una prioridad, en este caso, en una sala de emergencias, se debe preguntar quiénes han acudido por un dolor torácico, hacer una anamnesis en relación al dolor torácico, ver la probabilidad pretest en ese examen, evaluar un electrocardiograma de urgencia y si existe una alta sospecha, las troponinas, y de acuerdo, mediante esos 3 parámetros, evaluar el cuadro. ¿Ya? Si existe todavía una clínica sugerente, se debe volver a repetir estos exámenes. Hay varios protocolos. Algunos protocolos indican 0, 1, 3, 4, otros indican 0, 1 y 3. Es decir, que el electrocardiograma de ingreso, luego se repetir las pruebas a la hora, a las 2 horas, 3 horas, y otros a la hora y a las 3 horas. Esto dependiendo de varios factores. También recordemos que la parte económica influye mucho en la parte de medicina, peor todavía en nuestro país, que tiene una gran importancia. Entonces recuerden que cuando ustedes evalúan un cuadro agudo, tienen que evaluar las características clínicas, el electrocardiograma y las troponinas. Entonces, como ven acá, las causas del dolor son diferentes. Entonces, mediante la evaluación clínica, podemos evaluar un cuadro coronario, si tiene un dolor erigen pericárdico. En relación a la pericarditis, recuerden que el dolor pungitivo, la irradiación hacia el trapecio y que éste se modifique con los cambios de posición o con la inspiración profunda, da más características para la pericarditis. También vamos a ver que el dolor de la caja torácica osteomuscular es muy frecuente. Entonces, por eso la recomendación es realizar el examen físico siempre con el tórax descubierto. Lamentablemente, por el pudor, a veces no se puede realizar, pero siempre traten de evaluar la pared torácica porque en algunos pacientes por el herpes zóster, por alguna lesión mecánica o alguna inflamación, presentan datos que al examen físico dan el diagnóstico de manera más pronta. ¿Ya? Entonces eso siempre se debe realizar. Y en relación a la parte psicógena, es muy variable. Recuerden que el paciente que es hipocondríaco puede memorizar las características clínicas de un dolor torácico, venir eso por la clínica, aumentar la posibilidad y
En este caso, el electrocardiograma y las troponinas nos ayudan a corroborar. Y como les decía, en algunos casos, dar un diagnóstico de que es psicógeno en la primera consulta no es razonable. Lo que se debe tratar de hacer es que si el paciente se realiza todos los pasos necesarios para una evaluación coronaria y no hay una característica importante, recién podemos evaluar la parte psicógena. No siempre se realiza a la primera. ¿Ya? Perdón, un segundito, una llamada del hospital. Ya, perdón. Entonces,
Ya. Entonces, las características de la evaluación de la angina de pecho nos van a ayudar a evaluar las características del dolor. Entonces, aquí vamos a usar la Alicia en relación a la aparición, la localización, la intensidad, el carácter, el inicio, los factores atenuantes y los factores agravantes. También es importante ver que semiológicamente el cortejo neurovegetativo, que es la sudoración, las náuseas y el mareo, aumentan la posibilidad. Y como vemos acá, la localización es importante siempre pedirle al paciente que con la mano nos diga dónde está localizado el dolor y de acuerdo a esto, el paciente nos va a ser muy específico, como es la imagen de ser la mano en puño o la mano abierta, que es A y B, y la mano en el brazo, que son las opciones más frecuentes de localización del dolor. Cuando como se ve en la imagen D, el dolor es muy localizado, la posibilidad de que sea coronaria es muy baja. Cuando existe la irradiación del brazo, recuerden que el brazo, si bien es muy característico del síndrome coronario, tiene que estar asociado a algún síntoma más. Y además, un dolor de brazo crónico generalmente no es la característica principal. Tiene que ser un malestar en el brazo agudo, un adormecimiento y que además se acompañe de disnea, de disconfort torácico que aumentan la posibilidad. Pero lamentablemente una forma de presentación del síndrome coronario puede ser con malestar y más predominantemente en el brazo izquierdo. La imagen A y B, que el paciente en el centro del pecho, retroesternal, en el área de la corbata o con la mano abierta, lo localice, genera la mayor posibilidad de este cuadro. Y en relación a los dolores, vamos a ver un dolor torácico típico y atípico. El dolor torácico atípico se presenta en el 30% de los casos y este dolor puede presentarse a nivel de epigastrio, se puede confundir con una indigestión, puede ser la disnea el motivo de la consulta y el paciente tener un cuadro agudo o puede ser un cuadro neurovegetativo, disnea, sudoración, estado nauseoso. También es importante ver que este dolor atípico se debe presentar o se presenta con mayor en ancianos, en mujeres, en pacientes con diabetes mellitus, pacientes con enfermedad renal y pacientes que tienen un deterioro cognitivo. Y en relación a las características, esto es algo que deben aprender. Si bien en las actuales guías ya han bajado la prevalencia de esta indicación, semiológicamente y tomando en cuenta que en nuestro país la accesibilidad a varios exámenes complementarios y también incluso el uso de electrocardiogramas y troponinas de manera seriada no tienen una indicación clara más por el tema económico, recuerden que tener 3 puntos de evaluación del dolor torácico, o sea, hacer unas preguntas dirigidas, nos ayudan mucho a las posibilidades. ¿Cuáles son los 3 puntos que vamos a tomar en cuenta? Uno es la característica del dolor, que sea un dolor retroesternal, opresivo, que tenga una irradiación hacia el hombro, hacia la mandíbula o al epigastrio.
El segundo punto que vamos a tomar en cuenta es el inicio, si ha sido originado por un estrés emocional, ejercicio o algún cuadro súbito de alta demanda. Es por eso que también puede existir el síndrome coronario en pacientes internados por cuadros agudos y ser un factor desencadenante. Y el tercer punto es el alivio. Si se alivia con el reposo o con la nitroglicerina, estos 3 puntos, si tiene los 3 puntos, es un dolor típico. Si solo tiene 2 características, si tiene las 3 características, es un dolor típico. Si solo tiene 2 características, es un dolor atípico. Y si solo tiene uno de los 3 o ninguno, es un dolor inespecífico. Si bien un paciente puede estar infartándose con una clínica típica o inespecífica, las posibilidades son menores. Si ustedes tienen un paciente con un dolor anginoso típico, es un paciente que le deben dar prioridad. Y en relación al dolor atípico, en pacientes ancianos, diabéticos, mujeres, pacientes renales, sí tienen que también preocuparse. Y en relación al dolor inespecífico, si tiene varias comorbilidades o durante la evaluación pretest o los factores de riesgo cardiovascular que el paciente tiene, pueden aumentar la probabilidad. Y recuerden que el dolor es un valor limitado. Actualmente no podemos discernir, como habíamos visto, por la clínica si es un síndrome coronario o no, o es una angina de pecho. Necesitamos de un electrocardiograma y necesitamos de las enzimas. Entonces, actualmente en todas las guías, una correcta evaluación de un dolor torácico tiene que estar basado en esos 3 pilares para evaluar. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que nos ayudan a sospechar mayormente de enfermedad coronaria? Son los pacientes diabéticos. Actualmente, todo paciente diabético con más de 10 años de diabetes es un paciente altamente coronario, sugerente, ¿ya? Porque también en otros países se están haciendo estudios de enfermedad coronaria en todos los diabéticos. Si bien encuentran mucha enfermedad coronaria, incluso cardiovascular, no se presenta en todos los casos. Entonces, en países como el nuestro, hay limitaciones económicas, costo-beneficio no es tan exacto. La hipertensión arterial, el tabaco, el colesterol y pacientes que tienen enfermedad arterial coronaria previa en una herencia familiar. Esto se habla en personas que son antes de los 50 años. Tienen un abuelito que a los 80, 90 años tuvo un infarto, eso no es herencia, ¿ya? Si tienen un familiar, un tío que murió a los 40 años por un infarto, es una herencia positiva y la persona tiene un antecedente coronario. El tabaco es uno de los factores que se promueve para su erradicación, disminución, puesto que tiene ya. Entonces, también vamos a ver que existen algunos cuadros que pueden desencadenar el dolor o el cuadro coronario agudo, que es la anemia, la infección, la inflamación, la fiebre y trastornos metabólicos. El electrocardiograma, la ventaja del electrocardiograma es que es una prueba en vivo, que es fácilmente de realizar y que en teoría debería estar al acceso de todos los cuadros de emergencia o incluso en todos los hospitales
contar con un electrocardiograma y que también la otra ventaja que tiene el electrocardiograma es que se pueden realizar varias veces. Ustedes pueden hacer un electro 5 o 10 veces. Lamentablemente el costo y el acceso suelen ser una limitante, pero el electrocardiograma para la fase aguda es una herramienta de gran valor. Si bien el electrocardiograma normal no te descarta enfermedad coronaria, es decir, este concepto lo tienen que tener, ustedes pueden tener un paciente con un dolor torácico y el electro ser normal y troponinas normales, no se debería descartar tan fácilmente que ese paciente no es cardíaco. Se debería proceder a pruebas más avanzadas para una evaluación más extensa. Un electro normal no nos descarta enfermedad crónica, nos descarta enfermedad aguda. Esa es la gran importancia del electrocardiograma, que para cuadros agudos, por el momento, no hay un mejor estudio. En lo posible, se debe realizar un electrocardiograma antes de los 10 minutos y esta evaluación debe ser relacionada directamente en las primeros 10 minutos y se debe hacer una evaluación del segmento ST y la onda T. También es importante recordar que en algunas situaciones especiales, tanto como el bloqueo de rama derecha y el bloqueo de rama izquierda o el marcapaso, se deben utilizar los criterios de Smith o Barcelona para diferenciar si es un síndrome coronario agudo. Entonces vamos a ver que la evaluación de las arterias coronarias tienen territorios. Electrocardiográficamente la sospecha puede ser relacionada sí por las caras que afectan al paciente. Recuerden que la cara D1 y ABL nos dan la cara lateral alta, D2, D3 y ABF la cara inferior, B1 y B2 la cara septal, B3, B4, B5 y B6 la cara anteroseptal y B5 y B6 la cara lateral baja. Entonces, ¿qué se busca en el síndrome coronario agudo? Se busca el punto J. Una vez que ustedes evalúen el punto J, tienen que comparar este punto J con la línea de base y evaluar si se encuentran a la misma altura. En el caso de una elevación del segmento ST o un descenso del segmento ST, se debe evaluar primero si esto se cumple en un territorio, es decir, si abarca alguna cara, como en este caso que hay un supradesnivel en cara inferior, o que la imagen en espejo es a nivel septal, y además corroborar con la clínica y con los electrocardiogramas. Entonces recuerden que no toda elevación del segmento ST es un infarto y en realidad la recomendación general para un electrocardiograma es que sea correlacionado con la clínica, ¿ya? Como todo examen complementario, no traten el examen complementario, sino traten con la clínica. Entonces, en el diagnóstico tienen que realizar la evaluación del dolor torácico, evaluar mediante un electrocardiograma y los marcadores para llegar al diagnóstico. También reconocer los factores de riesgo cardiovascular que incrementan la posibilidad y tener en cuenta que la anamnesis, el electrocardiograma, el laboratorio y actualmente la ecocardiografía nos aumentan la posibilidad. En relación a la ecocardiografía, las alteraciones en la contractilidad y alteraciones en la motilidad segmentaria son muy sugerentes de la cardiopatía isquémica y además que también nos permiten evaluar la función ventricular izquierda. Entonces, un dolor torácico con un electrocardiograma normal, troponinas negativas, la posibilidad que cardíaco es baja. Si presentan un dolor torácico, un infradesnivel y troponinas negativas, se busca la angina inestable o otros cuadros agudos coronarios, una miocarditis o los MINOCA y los ANOCA.
Si un paciente presenta un dolor torácico típico o muerte súbita y tiene cambios del segmento ST y troponinas positivas, es un infarto con elevación del segmento ST. Entonces, una vez que se realice el diagnóstico, el tratamiento de elección para el cuadro agudo es la reperfusión. Existe dos formas de reperfusión: la reperfusión farmacológica con el uso de fibrinolíticos, que tiene que ser en las primeras horas, o la reperfusión mecánica mediante la radiografía y la implantación de stents. Si el cuadro se ha originado antes de las 2 horas, los fibrinolíticos, casi similar a la coronariografía, pero eso es en las primeras horas. Después de las primeras 6 horas, el uso de fibrinolíticos baja la sensibilidad. Se pueden usar, pero baja la sensibilidad y la efectividad. Y también la coronariografía después de las 24 horas tienen una sensibilidad menor, aunque en estos casos el uso de otras pruebas para evaluar la viabilidad miocárdica, tanto como la gammagrafía, o ver mediante la coronariografía si ese ventrículo todavía puede responder, nos ayudan a evaluar la decisión de reperfundir o no. Entonces, recuerda que el objetivo en la reperfusión es salvar al músculo del miocardio. Se salva al músculo miocárdico cuando el tratamiento es precoz. Si ustedes atienden a un paciente después de 2, 3 días y le hacen todo el procedimiento, no es que esté mal, sino que muy probablemente no están salvando, podían haber salvado muchas horas antes. Entonces, se tiene que evaluar todas esas características dependiendo de la hora. Ya en el cuadro del cuadro coronario agudo, recuerden que el tiempo es músculo. Actualmente, la troponina, si bien hay enzimas cardíacas, la CPK, la CPKMB, la mioglobina, la troponina es la recomendada para la evaluación del síndrome coronario agudo, aunque sabemos que en nuestro medio todavía hay hospitales que no tienen troponina y solo CPKMB. Y a nivel mundial, la troponina ultrasensible es la recomendada. Y también tomar en cuenta que el inicio de las horas es algo fundamental. Es decir, si ustedes tienen un paciente con un dolor torácico agudo y acude a la hora al hospital, puede que sus troponinas todavía sean negativas. Por eso la importancia de repetir las pruebas con un intervalo importante de las horas. Ya no siempre el paciente va a venir en un periodo ventana adecuado. Puede que el paciente venga o muy precozmente o muy tardíamente. La importancia en la troponina también es que se puede permanecer elevada durante 7 a 10 días y que lo importante es hacer la curva de la troponina. Porque hay pacientes que tienen por situaciones características una troponina elevada, pero de manera persistente, como son en los pacientes oncológicos, los pacientes con enfermedad renal, y no generan un cambio agudo, que esa es una característica de un síndrome coronario agudo. En relación al tratamiento, ya no se utiliza el MONA, y peor en esta época que no tenemos oxígeno, que incluso lamentablemente, como ustedes vieron en las noticias, los tanques en los hospitales de clínicas de tórax están acabando y estamos con varios pacientes con escasez del medicamento. El oxígeno ya nos indican todos. El oxígeno solo se da en menos del 90% y en el caso de la altura, en saturación menos del 86%. Porque una hiperoxia puede condicionar también un estado de vasoconstricción y ser deleterio para el paciente. También en relación a la morfina, ya se utiliza en aquellos pacientes que persistan con dolor torácico, la nitroglicerina, especialmente en aquellos pacientes que uno de los efectos adversos es la hipotensión. La aspirina y el clopidogrel
en dosis de carga es una indicación 1A. O sea, a todos los pacientes que vienen por un síndrome coronario agudo se debe dar 300 miligramos de aspirina y 300 miligramos de clopidogrel. También la anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular. En nuestro medio usamos la enoxaparina, 1 miligramo por kilo peso. Es una indicación actual. En relación a las estatinas, que se han visto igual una indicación 1, es 80 miligramos en dosis de carga. Y en relación a los beta-bloqueantes y el sistema renina-angiotensina, se debe evaluar de acuerdo al paciente. Si está con insuficiencia o al conocer si está una FEBI observada o no. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda antes de pasar al siguiente tema.